Hermanos, sean bienvenidos a esta casa de oración de la Iglesia Universal de Dios. Vamos a empezar nuestra reunión. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias porque yo sé que tú has traído a mis hermanos, los que ya están presentes, y quizás algunos vienen en camino. Permítenos estar en armonía, receptivos a tu palabra, saberla entender y también poderla aplicar a nuestra vida. Te pedimos que edifiques, consueles y exhortes a través de ella, y que no haya ningún pensamiento contrario a lo que tú en esta hora quieres que haya en nuestra vida, en nuestro sentir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a ver, ya con respecto a la doctrina de Cristo o del Hijo, ya casi terminamos. Ya solamente nos quedan algunos que quería ver, o más bien dicho, estoy viendo la forma de concluir con algunos de los nombres de Jesucristo. A lo largo de la Biblia y principalmente en el Nuevo Testamento se le asignan diferentes nombres, pero cada uno de estos nombres tiene un significado. Y bueno, no vamos a ver todos los nombres porque si usted recuerda, cuando empezamos a ver acerca de la Trinidad, ahí vimos algunos nombres con los que se designa a Dios, o sea, a Dios en general. Si vimos lo que era Jehová, el Shaddai, el Roy, el Elión, el Rafa, todos estos nombres con los que se le designa a Dios, ya los vimos y que también los podemos aplicar a Jesucristo. Pero hay algunos nombres específicos con los que él se identificaba. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ver el nombre de Hijo de Dios e Hijo de Hombre. A lo mejor ya tenemos alguna noción de lo que significaba cada uno de estos nombres, pero quiero que lo entendamos bien, porque cada uno tiene un significado bien especial. Asimismo, lo que el profeta Isaías también hablaba acerca o profetizaba acerca de este Mesías, cuando dice Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Por qué le dice Padre eterno si se supone que era el Mesías? Entonces todos decimos, bueno, porque era Dios, sí, pero él es en identidad es el Hijo. Entonces, ¿por qué menciona Isaías Padre eterno? Esos son algunos pendientes que tengo con ustedes, pero vamos a empezar a ver acerca, permítanme, déjenme transmitir la pantalla, de el Padre y el Hijo. Hace unos jueves dábamos la enseñanza acerca del Espíritu Santo. No sé si recuerden ustedes que habíamos mencionado cómo el Espíritu Santo era el que había venido a ungir a Jesucristo. ¿Sí? Nosotros podríamos pensar que lo que hizo Jesús fue completamente en su poder como Dios. Como Dios, Jesús es o más bien dicho, en el tiempo que estuvo en la tierra seguía siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno. Todos esos atributos que mencionamos ya también en otra enseñanza, Jesús los tenía, pero él decide limitar su poder. Y entonces, al estar limitado, él empieza a tener una dependencia completa del Padre y del Espíritu Santo. Si son cosas que uno dice, pero pues si era Dios, ¿por qué esa limitación? Bueno, era necesaria para que Él viniera a hacerse como nosotros. Acuérdese, la palabra misma dice, y aquel verbo se hizo carne, ¿verdad? Entonces, fue necesaria la unción del Espíritu Santo
para que Él desarrollara su ministerio. Fue necesario que Él orara, aunque no tenía necesidad de hacerlo, pero fue necesario que Él orara. ¿Por qué? Porque estaba dependiendo de la dirección del Padre y de la unción del Espíritu Santo. Yo quiero que se les quede bien grabadas esas dos frases. Dependía de la dirección del Padre y de la unción del Espíritu Santo. Y bueno, como les decía, ya en una enseñanza anterior habíamos tratado acerca del Espíritu Santo y Jesucristo. Ahora vamos a ver el Padre y Jesucristo. Vamos a ver en total, espero que nos dé tiempo de terminar 11 puntos. Si Dios permite, para dentro de 8 días vamos a terminar de ver estos puntos que son importantes. Y al punto que quiero llegar es el hecho de cómo trabajan en unidad. Cómo siendo 3 personas forman una sola entidad, forman un solo Dios. Es lo que en ocasiones cuesta trabajo entender. Cuesta trabajo ver cómo la unidad entre ellos es tan perfecta que a veces puede ser que cosas que hace Jesucristo se las atribuimos al Padre o se las atribuimos al Espíritu Santo, pero cada uno de ellos tiene labores específicas que hace. Entonces, por eso es necesario entender la función del Padre en el ministerio terrenal de Jesús, para que veamos cómo estaban obrando el Espíritu Santo, el Padre y Jesús. A lo mejor usted va a decir, pues esas enseñanzas ¿para qué? Es importante porque mire, hay personas que, por ejemplo, leen Juan, el Evangelio de Juan, hay un verso que dice, porque el Padre es mayor que yo. No recuerdo ahorita la cita, pero está en el Evangelio de Juan. Y si lo leemos así, pensaríamos, bueno, entonces Jesús no era igual al Padre. ¿O cómo usted interpretaría esa afirmación que hace Jesucristo? Porque así lo dice, el Padre es mayor que yo. ¿Por qué? Bueno, todo tiene que ver con lo que acabamos de decir. Él se autolimitó, se despojó, como dice la misma palabra en Filipenses, y vino a depender del Padre y de la unción del Espíritu Santo. Pero no es que fuera menor, sino que en esa condición en la que estaba, Él por voluntad propia decide autolimitarse. Y es importante entender esto, porque a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, ha habido grupos de cristianos que no entienden esto y piensan que Jesús fue una persona creada como cualquier otra, solo con una unción especial, o que quizás ya estaba en el cielo, pero como un ser creado. Entonces es importante que entendamos los conceptos, las frases, las definiciones que en la misma palabra de Dios vienen, porque muchas veces podemos leer una porción de la palabra y decimos, pero pues si era humano, sí, era humano, pero también era divino. Entonces vamos a empezar ya para no confundirlos o no aburrirlos con tanta teoría. Vamos a ver entonces estos 11 puntos. El Padre. ¿Qué es lo que hizo el Padre? El Padre envía al Hijo. Nosotros todos sabemos este pasaje, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Exactamente, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿verdad?, a su Hijo. El dar es desprenderse, ¿verdad? En este caso el Padre se desprende de Jesucristo para que venga a hacer la obra redentora. Hay otros pasajes que hablan acerca de esto, ahí mismo en Juan.
Por ejemplo, Juan 6:57, si alguien lo quiere leer, por favor. ¿No tiene 57? Sí, tiene, como me envió el Padre, viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Exacto, gracias hermano Arturo. Ahí vemos cómo dice, como el Padre me envió. Jesucristo mismo está diciendo quién lo envía. 8:18 de Juan, ¿qué dice? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Gracias hermana Eva. Y el Padre que me envió. Vean cómo Jesucristo decide autolimitarse. Sí, porque el hecho de que sea el Hijo no significa que tiene menos autoridad. Su estructura divina es igual, en esencia son iguales. Ninguno es más, ninguno es menos, son iguales. Pero para venir a cumplir la obra, Jesús decide subordinarse. ¿Qué es subordinarse? Es decir, que viva bajo la dirección de otra persona. Eso es subordinarse. ¿Sí? Depender de, exactamente. Vamos a ver otras citas en Juan 12:49 y alguien que busque 20:21. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Gracias hermana Clara. Dice, volvemos al punto. El Padre que me envió, ¿verdad? Él fue el que permitió, el Padre fue el que permitió esta obra y que viniera Jesucristo a la tierra. Y finalmente Juan 20:21, ¿qué dice? Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros como me envía el Padre, así también yo os envío. Gracias hermano José Alfredo. Estas citas que estamos leyendo, el común denominador es la palabra enviar, ¿sí? Para que se nos quede bien grabado. Luego, fuera ya del Evangelio de Juan, está una cita en Gálatas 4:4, si alguien la quiere leer, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias, hermana Clara. Cuando vino el tiempo, ¿verdad? En el momento preciso, Dios envió a su Hijo. Dios envía a su Hijo. Y ahí dice nacido de mujer. Bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Que la gente no siempre ha estado en controversia el hecho de que el nacimiento de Jesucristo, pero vemos aquí como en Gálatas Pablo está diciendo que fue nacido de mujer. Y primera de Juan 4:14, ¿qué dice? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ok, gracias hermana Clara. Entonces todas estas citas, y como en otras ocasiones he dicho, hay más citas que hablan acerca de esto, de que el Padre envía al Hijo, pero solamente tomamos estas para ejemplificar. Bueno, entonces en primer lugar envía al Hijo. Después, ¿qué hace? Confirma al Hijo. ¿Qué dice Juan 6:27? Gracias, hermana Adriana. Dice, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Verdad? ¿Qué es confirmar? Pues es esto. Cuando yo quiero que veamos estos puntos, pero que los apliquemos a nuestra vida. Sí estamos viendo acerca de la relación del Padre y del Hijo. Pero Dios también tiene una relación con nosotros. Dice que nosotros hemos sido adoptados. Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, dice, porque a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y aunque si bien no el término hijo de Dios, como lo aplicaba Jesús a sí mismo, es muy diferente
a como nosotros, como simples mortales, lo aplicamos, es diferente. Sin embargo, nosotros podemos ver en lo que hace el Padre con Jesús, que también lo hace con nosotros. Si Él nos envía, a lo mejor usted va a decir, pues que un enviado es un apóstol, porque sabemos que apóstol significa enviado, ¿verdad? Pero Él nos envía también a cumplir un propósito, nos envía a cumplir un ministerio. En algunos hay un ministerio grande, en otros el ministerio es más pequeño. Pero la realidad es que Dios a todos los que llama por hijos les ha dado una comisión, ¿sí? Nosotros podemos ver que cuando Él sube al cielo, Él les da una comisión a sus discípulos. Les dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es la comisión, a grosso modo. Algunos lo van a hacer de una forma, algunos lo van a hacer de otra forma. Pero lo esencial es que sepamos que todos somos parte de esa comisión. Si no, Dios no nos puso a algunos para admirar a otros. Dios nos puso a trabajar a todos en la misma sintonía. Porque a veces nosotros decimos, ay, ese hermano, qué bonito predica, ay, es evangelista, cómo Dios lo usa para traer gente al conocimiento de Jesucristo. Y es verdad, Dios a algunos les delega una responsabilidad más grande, y a lo mejor puede ser que a nosotros sea algo más pequeño, algo que quizás nadie lo ve, pero eso no nos exime de tener responsabilidad con Él, y que un día le vamos a tener que entregar cuentas. Le vamos a tener que entregar cuentas. Un día nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con lo que te di? Y nadie le va a decir, pues es que, ay Señor, pues me sentía no quiero usar una palabra despectiva, pero algunos de nosotros nos sentimos como indignos, vamos a llamarlo así. No, esa postura, ese sentir no cabe en los hijos de Dios, porque todos tenemos algo que hacer en la obra de Dios. Así como usted tiene muchas cosas que hacer allá afuera, sea como estudiante, sea como empleado, sea como tener un oficio, simplemente el ser, quizás aquí haya hermanas que sean amas de casa y a mucha honra, pero es algo que tienen que hacer. Educar a los hijos, bañarlos, algo tienen que hacer. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa en la obra de Dios. Dios no nos llama a estar estáticos, sino estar siempre en continua actividad. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque quiero que veamos estos puntos que hizo el Padre en el Hijo, pero también que nosotros vayamos aprendiendo. Que lo que el Padre hizo en el Hijo, también lo quiere hacer en nuestra vida. Entonces ya vimos que el Padre envía, el Padre confirma a través de este texto que lo llevó nuestra hermana Adriana, está diciendo que Él señaló a Jesús. El hecho de que te señalen para algo no significa que nada más te extiendan el dedo, sino que el señalar en la antigüedad era también el confirmar autoridad. Dios nos da autoridad. ¿Cuántos tienen autoridad en Dios? Ok, bueno, gloria a Dios por esos amenes. Pero los que se quedaron pensando, déjenme decirle que Dios también a ti te dio autoridad. Aunque no lo creas, Dios a todos nos da autoridad. Autoridad espiritual. ¿Sí? Autoridad espiritual. Y bueno, pues si eres en tu trabajo como padre de familia, debes de tener también autoridad. Pero estamos hablando de lo espiritual. Dios nos da autoridad. Autoridad en el mundo espiritual. Él dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y ¿qué va a pasar? Y sanarán.
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Todo esto es autoridad. Y no nada más era para unos cuantos, porque Jesús mismo dijo: todos aquellos que crean en mi nombre. ¿Usted cree en el nombre del Señor Jesucristo? Pues tiene autoridad, tiene que empezar a moverse en esa autoridad, hermano. Debemos de dejar de hacernos dependientes. Estoy convencido que en nuestra vida espiritual tenemos que pasar por un tiempo de niños. La misma Biblia así lo dice. Pablo dice: cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño. Es decir, Pablo también tuvo una infancia espiritual, pero no se quedó arraigado en esa infancia espiritual. Él llegó a una madurez, y esa madurez le llevó a desarrollar el ministerio que él tenía. Lo mismo pasa con nosotros. No puede ser que tengamos quizás 100 años de cristianos y que todavía le estemos hablando al líder para que, ay hermano, es que vino fulanito de tal y me gustaría que escuchara el evangelio. No le podría venir a hablar de Dios a X persona. No voy a decir familiar, no voy a decir para no lastimar sus susceptibilidades. Pero 100 años de ser cristiano y todavía está pidiendo que alguien le vaya a ayudar para hablarle a alguien. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Sí? Y eso es lo que debemos de pensar. Debemos de analizar que nuestra vida espiritual tiene que ir creciendo. Dios nos está señalando, así como a Jesucristo dice que lo señaló para desarrollar el ministerio, también a cada uno de nosotros. Y cuando estemos en su presencia, ¿qué vamos a decir? Ay Señor, yo reconozco que me diste estos talentos, pero los tuve que enterrar porque tenía muchas ocupaciones. No podemos dar esa respuesta. Tenemos que avanzar en la vida cristiana. Vemos que también Dios honra a su Hijo. Segunda de Pedro 1:17, ¿qué dice? Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Gracias, hermana Eve. Dios honra. Dice la palabra: Dios honra a los que le honran. ¿Sí? Y una de las formas en que Dios puede honrarnos, o en una forma en la que tú puedes honrar a Dios, es haciendo el trabajo, haciendo lo que Él nos puso a hacer. Cuando tú tomas esto en serio y dices: Dios mío, pero tu palabra dice que tú nos has hecho para compartir tu palabra, para compartir el evangelio. Quiero empezar a hacerlo, Dios. Quiero empezar a trabajar. En esos 20 años que tengo en la empresa que trabajo, nadie sabe que soy cristiano, pero quiero empezar, Señor, a hacerme notar, no como un profesionista excelente, sino quiero empezarme a hacer notar como un hijo tuyo. Ayúdame. Y tú empiezas en tus jornadas laborales, en las oportunidades que hay, a hablar de Jesucristo, empiezas a mostrar valores cristianos, empiezas a analizar a la gente que la ves preocupada y le das un mensaje de esperanza, y Dios todo eso ve. Y cuando Él ve que tú estás trabajando, Dios te va a dar esas palabras que necesitas para dar ánimo, para dar fortaleza, quizás para que la palabra de Dios se cumpla en ti, que cuando alguien diga: es que me siento mal, oye, ¿me permites hacer una oración por ti?
Y cuando tú ores por esa persona, Dios te va a usar para que esa persona, eso es lo que quiere Dios. Pero como les decía la vez pasada, a veces nuestra mente piensa contrario a lo que Dios quiere. Decimos, es que, ¿cómo voy a hablar si Dios no me usa? Pero no es así. Dios nos usa cuando empezamos a hablar. ¿Sí? Ese es el método que Dios tiene para usar nuestras vidas. Tienes que empezar a trabajar. Aunque tú digas, Señor, yo no sé nada, pero en tu nombre lo hago. Como cuando estaba Jesús a la orilla del mar y se encuentra esos pescadores, y los pescadores estaban frustrados, estaban de malas porque no habían dormido, quizás tenían hambre, y Jesús les pregunta cuál era su situación, y ellos dicen, no hemos pescado nada en toda la noche. Y Jesús les dice, echen las redes. ¿Y qué le dice Pedro? Dice, ya hicimos todo, pero en tu nombre lo vamos a hacer. A lo mejor tú te has frustrado porque dices, es que yo oro y en lugar de que se sane, se muere. Yo creo que a muchos nos ha pasado así. Pero tú insiste. Va a llegar el día en que Jesús te va a decir, echa las redes, y entonces vas a sacar una pesca milagrosa. Va a llegar, hermano. Porque Dios ve nuestro corazón, Dios ve la fidelidad, Dios ve esas cosas que nadie ve, Dios las ve en ti, la intencionalidad de cumplir su palabra, la intencionalidad de obedecer. Y eso es honrar cuando tú oras y hay sanidad, cuando tú hablas y la gente se conmueve, cuando tú hablas y la gente quizás rinde su corazón a Cristo. Eso es que Dios te honra. Por eso acá dice que Jesucristo fue honrado por el Padre. Y lo mismo hace con nosotros, hermano. Pero tenemos que dar ese paso. Tenemos que empezar a caminar en el río para que las aguas se abran. Tenemos que empezar a tirar la red, aunque ya lo hayamos intentado muchas veces, para que saquemos una pesca milagrosa. Así es el reino, hermano. Vamos a seguir adelante. ¿Qué más hizo el Padre con el Hijo? Bueno, dice que lo amó. Juan 10:17, ¿qué dice? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Gracias, hermano. Dice, por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. Jesús estaba convencido de que el Padre le amaba. Estaba convencido. ¿Usted está convencido de que Dios le ama, hermano? Qué bueno que esté convencido. Y que esa relación cada día se fortalezca y se fortalezca, y aunque vengan situaciones adversas, y aunque a veces usted quizás vaya caminando como aquella ilustración en la arena, y va a llegar un punto en que quizás solamente va a haber un par de huellas, y usted va a decir, pero Señor, tú siempre has caminado a mi lado, y ahora ¿por qué nada más veo un par de huellas? Tú vas a tener la convicción, como esa ilustración, que Dios no te ha dejado, que ese par de huellas que están en la arena no son las tuyas, son las de Dios que te lleva en sus brazos. Esa es la convicción de que debemos de tener, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, y ese sentir que nosotros tenemos acerca del amor de Dios es lo que nos hace cada día salir adelante, salir adelante. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicciones,
pero confíen porque yo he vencido al mundo. Es triste cuando a veces como cristianos nos sentimos solos. No estamos exentos de sentirnos así, hermano, porque somos humanos, pero el problema es quedarnos perpetuamente con ese sentir, de siempre estar con una actitud nostálgica, triste, porque Dios está a nuestro lado. Dios está siempre cuidándonos, siempre nos está protegiendo. Y aunque quizás va a haber de momento tormentas en nuestra vida, pero Él nos va a sacar adelante, porque Él está en nuestra barca. Dios está en nuestra barca. Amén. Bueno, vamos a ver que también el Padre enseñó a su Hijo. ¿Quién lo iba a pensar, verdad? Que el Padre, aunque son el mismo Dios, pero aquí dice que enseñó a su Hijo. Juan 8:28. Gracias, hermano Arturo. Dice, nada hago de mí mismo, sino lo que me ha enseñado el Padre. ¿Sí? Volvemos a ver lo que les mencionaba al principio, esa subordinación. A veces como seres humanos nos cuesta trabajo dejarnos enseñar, dejarnos moldear. Alguien quizás se nos acerca y nos dice, oye hermano, te puedo dar un consejo, y decimos, consejo, pero si yo no te lo pedí. Y a veces somos así, aunque nos digan, no, por ahí no vayas, por ese camino no vayas, pero a fuerza queremos hacer nuestra voluntad. Jesucristo fue alguien que se dejó enseñar. Dice que la palabra de Dios, que Él crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Él vino a limitar de las cosas que limitó Jesús para poder venirse a encarnar aquí en la tierra. Limitó su omnipotencia, limitó su omnisciencia y limitó su omnipresencia. Usted sabe que entonces la omnisciencia es el que Él lo sabe todo. Pero nosotros, como ya hemos visto a lo largo de este estudio, tuvo sus limitaciones. La mujer con el flujo de sangre lo toca, ¿y qué responde Jesús? ¿Quién me ha tocado? ¿Verdad? No sabía quién lo había tocado. Le preguntan, ¿y cuándo van a suceder estas cosas, maestro, sus discípulos? Y Él dice, del día y la hora, nadie lo sabe. ¿Sí? Limitó su conocimiento, pero aún así, lo que el Padre permitió que supiera estando en la tierra, fue gracias a la enseñanza del Padre. Vemos también que Jesucristo fue ungido. ¿Qué dice Lucas 4, 16, 21? Esto tiene que ver con lo que ya decíamos del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Gracias, hermana Clara. Fíjense cómo estaba tomando Jesús las palabras que siglos antes el profeta Isaías había dado, las estaba tomando para sí.
Dice, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, pregonar el año agradable del Señor. ¿Todo esto lo vino a hacer Jesús en sus fuerzas? No, dice aquí que fue ungido. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Y con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo. Cuán importante, hermano, para que tengamos una vida victoriosa es tener esa unción, buscarla. Pablo decía en sus cartas, dice, sed llenos del Espíritu Santo, no se embriaguen en vino, en lo que hay alteración, hay disolución, él decía, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros estamos buscando continuamente esa llenura del Espíritu Santo. Es importante. Hay personas, hay doctrinas donde dicen, es que ya nosotros lo recibimos, ya no necesitamos más. Porque confunden lo que Pablo le escribe a los Efesios en su carta en el capítulo 1, donde dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y es verdad, nosotros cuando creemos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero nosotros como pentecostales, y como lo dice la palabra, no el hecho de que seamos pentecostales, sino el hecho de que la palabra dice que debemos de estar buscando esa llenura. Incluso aquellos primeros cristianos que estaban en el aposento alto, estaban buscando esa promesa. Tenía 10 días que había subido Jesucristo al cielo y les dice, no me salgan de aquí hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. No salgan. Y aquellos primeros discípulos se pusieron de acuerdo y durante 10 días estuvieron clamando en ese cuartito que es donde estaban. Un aposento alto no era otra cosa sino que era un cuarto que estaba en una azotea. Eso era un aposento alto. No crea usted que el aposento alto era un templo o era un cuarto grande de un templo. No, era un cuartito ahí como una bodeguita que estaba ahí en el techo de una casa. Y ahí se juntaron los discípulos y estaban clamando. Tenían miedo, porque al ya no estar Jesús pensaban que los romanos los iban a dispersar, los iban a maltratar. Y estaban ahí encerrados en ese lugar, pero clamando, pidiendo, no sé qué palabras, porque la palabra de Dios no dice qué palabras usaban, pero estaban en un solo clamor, en un solo ruego. Y de momento vino un viento fuerte y el Espíritu Santo se manifestó con lenguas de fuego y se posó sobre cada uno de ellos. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Y fue algo sorprendente, a tal grado que todos los que estaban ahí, que habían ido a la fiesta, a las fiestas de la Pascua, se quedaron sorprendidos. Porque venían de diferentes lugares, de diferentes naciones, con diferentes lenguas. Y de momento escucharon, oigan, ese está hablando como nosotros. Y quedaron sorprendidos. Y Pedro entonces se levanta y les empieza a dar el mensaje de salvación. Y dice la palabra que tan solo en esa ocasión 3,000 se convirtieron. Eso es el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es el poder. Es como nuestra gasolina espiritual. Es lo que mueve la iglesia. Eso es lo que queremos, lo que nosotros debemos de anhelar. A veces las iglesias hoy en día se enfocan más en estar adquiriendo cosas, en estar haciendo eventos, y no está mal.
Pero lo primero que debemos de nosotros como pueblo, como iglesia, es buscar esto, la llenura del Espíritu Santo. Y más en nuestros tiempos, hermano. ¿Cuánto necesita México que haya un despertar espiritual? ¿Cuánto necesita México que haya un despertar espiritual, hermano? Vemos las cosas a nivel social, están por los suelos, a nivel político, a nivel cultural, se están sacando cosas de cultura prehispánica que, aunque dicen, pero es que eran ritos prehispánicos, pero tienen más tinte de ocultismo que de otra cosa. Y todo eso se está haciendo, se le están enseñando todas esas cosas a los niños en las escuelas. Se ha descubierto que en esos lugares de seguridad que usa pues la gente que le gusta hacer cosas malas, tienen cosas, símbolos de santería, cosas que nos indican a ciencia cierta que la lucha no es contra carne y sangre, que aquí no se trata de que las policías mejoren, que no se trata de que el ejército se meta a hacer lo que debe de hacer la policía, sino que se necesita una iglesia avivada, una iglesia que vaya y que proclame el Evangelio. Y que cuando tú hables del Evangelio la gente caiga rendida, no por tus palabras, sino por el poder del Espíritu que está en tu vida. Y que la gente llore, y que la gente se arrepienta. Dice la palabra que le preguntaban a Pedro en ese día de Pentecostés: ¿y qué debemos de hacer nosotros para ser salvos? Y dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y no depende de tus fuerzas, sino de esa unción con la que, como dice aquí en el inciso F, Dios ungió a su Hijo. Eso es lo que necesitamos. Pero necesitamos tiempo con el Señor, dedicarle tiempo, evitar un poquito quizás tiempos libres que tenemos, e invertirlos en buscar de Dios, invertirlos en buscar esa unción. Señor, quiero sentirte. Hace 100 años tú tocaste mi corazón, en una reunión yo sentí tu presencia, empecé a hablar en nuevas lenguas, pero tiene 100 años que no lo hago. Señor, quiero volverlo a hacer. Y si nunca has tenido esa experiencia, dile: Señor, aquí estoy. Quítame mis prejuicios, quítame cualquier cosa que pueda estorbarme, Señor. Y aquí estoy. Y meterte con Dios. Jesús se fue a meter con Dios al desierto. 40 días. ¿Tenía necesidad Jesús de hacer eso? No, pero lo dejó para nuestra enseñanza. Para decirnos: ¿sabes qué? Yo te quiero llenar, pero tienes que tener tiempos de intimidad conmigo. Tienes que tener tiempos de intimidad conmigo. Si no, tú no aprendes a estar en mi presencia, no puedo darte lo que yo quiero. Eso es lo que busca Dios en nuestra vida. Que un día estemos con Él y desgarremos nuestro corazón. Como lo hizo Ana, aquella que buscaba una respuesta de Dios, porque era humillada, porque no tenía hijos. Y ella dice que aún así en su silencio ella buscaba y buscaba, y Dios le concedió. Si tú le pides a Dios que te dé esa unción, Dios te la va a dar, porque es conforme a su propósito. Es conforme a su propósito. Pero tenemos que buscarle, hermano. Tenemos que buscar, dejar nuestros prejuicios, dejar nuestras penas, nuestra vergüenza, todas aquellas cosas que nos impiden. Y vas a ver cómo Dios te lo va a dar, porque eso es
lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, llenarnos con su Espíritu Santo. Vamos a ver que también el Padre oyó a Jesucristo. Juan 11, 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Gracias, hermano. Dice, yo sé que tú siempre me oyes. Qué bonito tener esa convicción de saber que Dios siempre nos oye. Y a lo mejor Jesús, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, pudo haber pensado: ¿por qué te estoy clamando? Llevo 1 hora, llevo 2 horas, ya voy para la tercera y no siento esa respuesta. ¿Por qué? Porque Jesús le decía: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjense cómo oraba Jesús, siempre atenido a la voluntad del Padre. ¿Cómo le oramos nosotros a Dios? ¿Por qué a veces nos decepcionamos de Dios? ¿Saben por qué nos decepcionamos? Porque a veces casi le decimos: es que yo quiero que me hagas esto. No somos como Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, Señor, permíteme entrar a ese trabajo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, Señor, permíteme entrar a esa universidad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, Señor, concédeme esa muchacha o ese muchacho que me gusta, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se da cuenta? Y Jesús no salió decepcionado. Él sabía que aunque Él en su humanidad no quería sufrir, pero era la voluntad del Padre que así sucediera. Y no se decepcionó. Nosotros nos decepcionamos porque, vuelvo a repetir, pedimos conforme a nuestros deseos. Pero para que no surjan ese tipo de circunstancias, siempre debemos de pedir conforme a su voluntad. A su voluntad. Y nunca te vas a decepcionar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre te va a contestar conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios, ¿sabes cómo es? Es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que nos ama mucho. Bueno, vamos a ver algunos otros puntos. Ya esta es la última diapositiva. Vemos que el Padre ofreció a su Hijo. Juan 18:11, ¿qué dice? Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Gracias, hermano Arturo. Ya después de que él oró, se le abrió el entendimiento. Es como cuando no vemos respuesta y decimos: me voy a buscar una palanca para que me ayude a entrar. O le voy a decir a mi mejor amigo, a mi mejor amiga que la haga de cupido para que esa persona se fije en mí. Fue algo así como lo que Pedro quiso hacer con Jesús. Sacó la espada, ¿verdad?, para defenderlo. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice: métela. Nosotros lo leemos y lo leemos así de corridito y no nos enseña nada. Pero nosotros muchas veces estamos esperando que alguien saque la espada por nosotros. Eso lo podemos traducir como que estamos esperando que alguien nos eche la mano, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Las palancas, vuelvo a repetir, el cupido o como le quieras llamar.
el soborno. Todo eso podríamos ejemplificarlo con esta acción que hace Pedro. Pedro había sacado ya la espada, pero Jesús le dice: no necesito tu espada, porque yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la voluntad es que te tienes que volver a guardar la espada. Sabes pelear muy bonito, quizás podrías defenderme, me podrías ayudar a huir del propósito de Dios, pero tengo que cumplir el propósito de Dios en mi vida. Eso es lo que a veces nos cuesta. Y estamos esperando que venga un Pedro a ayudarnos. Pero muchas veces no es la voluntad de Dios. Entonces el Padre ofrece a su Hijo y el Hijo acepta. Romanos 8:32, ¿qué dice? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gracias, hermana Clara. ¿Y alguien que pueda leer 1 de Juan 4, 9 y 10, por favor? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, hermana Evelyn. Bueno, vemos estas citas que nos hablan cómo Dios tanto nos ama que dio a Jesucristo. Yo creo que ninguno de nosotros ofrecería a un ser querido, ya no digo hijo, sino a un ser querido para ayudar a otra persona. Nadie lo haría. Pero ve el amor tan grande. Por eso es que nuestra perspectiva debe de cambiar siempre. Vuelvo a repetir, yo sé que en ocasiones vamos a pasar por valles de sombra y de muerte, pero debemos de entender que Dios, en medio de ese valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Agarrarnos de su vara y su callado, porque dice que su vara y su callado son lo que nos infunden aliento. Dios no nos miente, Él no nos dice: te voy a sacar del valle de sombra y de muerte. No, Él dice que nos va a infundir aliento para poder soportar y salir de ese valle de sombra y de muerte. Así es nuestro Dios, hermano. Resucitó a Jesucristo, Gálatas 1:1 y Efesios 1:20. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Gracias, hermana Clara. Y Efesios 1:20, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Dios, La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Gracias, hermano Arturo y hermana Clara. Muy bien, entonces vemos aquí cómo hay un pasaje cuando veíamos del Espíritu Santo que dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, vemos también que Jesús se levantó de los muertos y vemos cómo también el Padre ayudó en esta acción. La unidad de esa Trinidad siempre. Por eso Jesús siempre dice en Juan capítulo 17, dice: yo lo que quiero es que sean uno. Eso es lo que quiero que haya en mi pueblo, que haya unidad. Porque de esa manera trabaja la Trinidad en unidad. Entre los tres hacen el trabajo. Y en ocasiones cada uno tiene que hacer algo, pero la realidad es de que entre los tres siempre hay unidad. Es lo que debemos de buscar nosotros. Dice la palabra que debemos de buscar la paz en el vínculo de la unidad. Eso es lo que Dios quiere que hagamos como su iglesia. Vemos que también glorificó a su Hijo. Juan 12, 27, 28. ahora está turbada mi alma y te diré: Padre, sálvame de esta hora, mas para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: no he glorificado ni glorificaré
Gracias, hermano Arturo. Vemos cómo el Padre a través de esa voz, ¿verdad?, glorifica al Hijo, glorifica a su Hijo. ¿Qué es glorificar? Es darle respaldo, es darle su aprobación. Eso era lo que estaba Dios diciendo: necesito sentirte, Señor Dios. Necesito que tú estés conmigo en medio de las situaciones difíciles. Necesito que estés conmigo para hacer la obra. Era una dependencia total que tenía Jesucristo de Dios, hermano. Eso es lo que nosotros debemos de aprender. Jesús se pasaba horas en la noche orándole al Padre. Como le decía hace un momento, ¿tenía necesidad él de hacer todo eso? No tenía necesidad. No tenía necesidad ni de bautizarse, no tenía necesidad de estar haciendo largas oraciones, pero él nos enseñó eso. Cómo que aprender a depender. Nosotros a duras penas quizás a veces oramos 1 hora en todo el día. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Jesús tenía siempre su agenda llena. No tenía carro, no tenía redes sociales. Tenía que trasladarse a pie, porque creo que la única vez que se subió en un animalito para que lo transportara fue, creo que cuando entró a Jerusalén. Y de ahí en fuera todo el ministerio fue a pie. Y ahí andaba. Se cansó. Y aún con cansancio anduvo haciendo la obra. Anduvo haciendo la obra. Debemos de aprender ese ejemplo. Debemos de aprender ese ejemplo. Yo sé que eran tiempos difíciles, o más bien eran tiempos diferentes, ¿verdad?, de los que él vivía, los que nosotros vivimos. Pero siempre nuestras prioridades nos hacen abrir tiempo. Por eso es que es necesario que nosotros marquemos nuestras prioridades. ¿Qué es lo primero en mi vida? ¿A quién le quiero dar mi tiempo? ¿A quién le quiero dar mis fuerzas? ¿A quién le quiero dar mi intelecto? ¿A quién le quiero dar mi amor? Muchas veces como cristianos erramos. Y a lo mejor usted me lo va a tomar a mal, pero yo creo, sí creo que debemos de amar a nuestros seres queridos, sean tus hijos, sean tus padres, sea tu esposa, sea tu esposo. Los debemos de amar, pero al que debemos de amar por sobre todas las cosas es a Dios. Eso es lo que a mí me toca decirle a usted. Es la parte que me toca decirle a usted. A lo mejor va con un psicólogo, a un consejero familiar y le va a decir: no, a quien tienes que amar es a tus hijos más que a nadie. Ya no los descuides tanto, no te vayas tanto a meter a la iglesia, ¿qué tanto haces ahí? Pero mi función aquí es decirle a usted que a quien tenemos que amar por sobre todas las cosas es a Dios. Él nunca te va a decepcionar, Él nunca te va a lastimar, Él nunca te va a dañar ni física ni emocionalmente. Él, siempre que tú tengas una necesidad, Él va a estar disponible para ti. Siempre, hermano. Y a veces muchos de nosotros somos lastimados en nuestra vida como seres humanos porque depositamos más nuestra confianza en las personas que en Dios. Cuando tú aprendas a depositar más tu confianza en Dios, a depositar más tu amor en Dios, a depositar más tus buenos sentimientos, tus buenas intenciones en Dios, vas a ver que nadie te va a lastimar. Nadie te va a lastimar. No vas a decir nunca: ay, es que ya mis hijos se fueron y me dejaron, como soy un anciano, ya nadie me quiere. Nunca vas a poder expresarte de esa forma.
Si en algún momento en tu vida matrimonial llega a haber un momento de infidelidad, no te la vas a pasar llorando por los rincones y diciendo, ay, no. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón va a estar lleno del amor de Dios. Va a estar lleno. Aprendamos a buscar más a Dios. Y finalmente exaltó a su Hijo, Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, hermana Clara. Aquí vemos cómo finalmente Dios exalta a su Hijo. Lo exalta. Y es tan bonito, hermano. A mí cómo me gusta el saber que Dios no es egoísta. Que a pesar de nuestras imperfecciones, cuando nosotros tratamos de serle fiel, no le estoy diciendo cuando nosotros somos fieles, porque como humanos caemos, pero cuando nosotros estamos tratando todos los días y tratamos de agradarle, tratamos de permanecer en Él, Dios es fiel. Dios es fiel. Cómo me gusta cuando dice la palabra que Dios bendijo a Abraham y le dio de todo en abundancia, hablando acerca de bienes materiales. Y no quiero que usted me lo tome como que soy materialista, pero Dios es un Dios que provee. Es un Dios que nos dice: nunca voy a dejar un justo desamparado, ni su familia que mendigue el pan. Ese es nuestro Dios. Me gusta cuando Josué, cuando en el libro de Josué, Dios le dice a Josué, dice: prepárate, porque a partir de este día yo te voy a engrandecer. Dios es el que nos engrandece. Y no para que te vanaglores, pero Dios te puede poner en alto. Dice la palabra que Él nos pone por cabeza y no por cola. Dice la palabra que si el enemigo viene por un camino, por 7 saldrá huyendo. Que Él bendice nuestra canasta, que Él bendice el producto del vientre de las mujeres, que Él bendice nuestro entrar, nuestro salir, que Él está con nosotros siempre, hermano. Pero debemos de ser fieles a nuestro Dios. Y así como exaltó y glorificó y ungió a Jesucristo, Él también lo quiere hacer como nosotros. Y yo creo que vale la pena ponerlo en primer lugar a nuestro Dios. Vamos a dar gracias en esta hora. Señor,